Muy buenas noches. El día de hoy me permito presentar al grupo número 2, el cual pues vamos a hablar sobre la obra de César Beccaria del delito y de las penas, puntualmente sobre el capítulo número 5, 6, 7 y 8. Nuestro grupo está conformado el día de hoy por Mayra Geraldine Parra, Dayana Portillo, Héctor Julio Rivera y quien les habla, Lida Marlene Fisco. Bueno, inicialmente yo les voy a hablar sobre el capítulo número 5 de la oscuridad de las leyes. Bien, en este capítulo Beccaria critica pues de manera muy contundente la falta de claridad de las leyes. Señala que la oscuridad normativa pues es una de las principales fuentes de injusticia dentro de lo que corresponde a un sistema penal. Su argumento central es que cuando las leyes son ambiguas, extensas o formuladas de manera confusa, como pues bien él lo llama en su obra de otro lenguaje, él dice que pues se abre la puerta para que se pueda realizar un acto arbitrario de manera judicial, pues los jueces de alguna manera al tomar sus decisiones lo harían según su criterio personal más que como tal estrictamente normativo. Entonces para él eso es una oscuridad de la ley. Él dice que pues esta situación estaría contraria a lo que es el principio de legalidad y el fundamento del Estado, en el cual pues solo la ley puede definir conductas y las conductas consideradas delitos y cuáles vendrían siendo las penas de esos delitos. Pues de esa manera en ese artículo puntualmente refiere que la oscuridad legal también genera inseguridad jurídica, pues si los ciudadanos como tal no pueden o no entienden con exactitud cuáles vendrían siendo estas conductas prohibidas y las consecuencias de ellas, pues eso lo cual generaría un carácter digamos de falta como de prevención de acuerdo al derecho penal. Por lo cual pues Beccaria afirma que la ley siempre debe ser simple, directa, expresa, clara, porque pues una sociedad justa es una sociedad que comprende como tal todos sus textos y no necesariamente que tengan que ser abogados o juristas para entenderlo. Y pues sostiene y dice que esta claridad jurídica o claridad de ley permitiría y favorecería la igualdad, pues cuando se comprende la norma nadie tiene pues ventajas derivadas de un conocimiento técnico o de alguna manipulación interpretativa y pues podría digamos defenderse adecuadamente. Beccaria concluye pues en este capítulo que las leyes como les decía ahorita que tienen que ser claras, precisas y previamente garantistas, lo cual pues en este capítulo señala como unos principios fundamentales, entre ellos la reserva de la ley. Dice que como tal pues tiene que ser cualquier conducta debe estar estrictamente, tanto su conducta como su pena tiene que estar estrictamente en la ley. La prohibición de analogías en contra de un acusado, es decir que pues no se le puede aplicar una ley a un caso si propiamente no está regulado y solamente pues se le a alguna persona pues se le adjunte algún tipo de delito por simple analogía o una interpretación porque sí, y lo cual pues lo puede perjudicar. Y finalmente habla de un principio de previsibilidad del castigo, en el cual pues dice que si el ciudadano conoce perfectamente digamos sus conductas y sabe si estas son buenas o malas, y si son malas estas conductas pues podrían conocer cuáles vendrían siendo sus consecuencias y se podría evitar pues cometerlas si son inadecuadas, ¿sí? De igual manera, bueno, en este capítulo, en el sistema penal colombiano se puede visualizar de alguna forma esta oscuridad legal. Considero, pues, en mi opinión personal, haciendo como una comparación, existe, o sea, sigue siendo como vigente. Es decir, Beccaria nos trae un texto, una obra desde hace ya siglos, desde puntualmente de 1764, y
a la actualidad se sigue viendo esa oscuridad. Por ejemplo, en el principio de legalidad, en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, nos dice y nos exige que los delitos deben ser descritos de manera clara, previa y expresa por la ley, lo que pues por supuesto coincide con lo que nos indica Beccaria. Sin embargo, en la práctica, las normas como el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, contienen ciertos conceptos que en mi opinión son indeterminados, pues por ejemplo dice indebidamente, sin justa causa o con ánimo de alguna forma. Esto se presta para que existan dificultades interpretativas y pues que cada juez, por ejemplo, lo vea de una manera diferente y no sería como tan transparente como lo dice Beccaria en su obra. Él dice que debe ser transparente la norma para que sea adecuada. Otra forma en la cual pues yo comparé un poco con el sistema penal colombiano vendría siendo como esa existencia de vacíos interpretativos. Pues si bien en el Código Penal, por ejemplo, existe el delito abuso de autoridad, existe violencia intrafamiliar, existe corrupción, de alguna forma su definición, sus agravantes y demás son un poco amplios, como abiertos, que también pueden ser sujetos a diferentes interpretaciones. Por eso pues los jueces citan doctrinas, jurisprudencia, como para llenar esos vacíos y poder dar una decisión como más acorde a la ley y pues entre comillas más justa. Pero sin embargo, si lo vemos de una manera muy, digamos, muy hablando pues de justicia, valga la redundancia, pues un juez que digamos decide en una primera instancia al que decide en una segunda es completamente diferente y lo va a interpretar completamente diferente aunque vea el mismo código. Entonces siento que ahí existe esa oscuridad legal de la que nos habla Beccaria. Y bueno, finalmente como otra opinión que traigo a colación vendría siendo el lenguaje técnico y poco accesible. Pues si bien uno mira un código, una ley, un texto, un libro, de alguna forma está escrito de una manera muy jurídica, muy técnica, con palabras muy específicas que no todo el mundo las va a entender, no todo el mundo las va a interpretar. De pronto un estudiante de derecho, un abogado, un magistrado, sí, pero una persona del común quizás si se encuentra en cualquier situación y necesita entender eso, quizás con esas palabras técnicas no lo va a entender y no existiría entonces esa igualdad de la que nos habla Beccaria, donde todos nosotros deberíamos tener esa accesibilidad a nuestras leyes, a nuestra constitución, a nuestro derecho penal y a todo lo que eso conlleva. Entonces sí siento que ese lenguaje también lleva al error frente a la previsibilidad del principio que nos habla Beccaria y pues mirando esa obra y mirando pues cómo está constituida nuestro sistema penal, sí siento que lamentablemente la oscuridad legal sigue vigente y pues aún se requieren cambios significativos para que ya exista esa transparencia normativa. Y bueno, de esa manera pues finalizo mi intervención frente al capítulo número 5. Doy paso a mi compañera para que nos hable un poco sobre el capítulo número 6. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Voy a hablar del capítulo 6, titulado Proporción entre delitos y penas. Básicamente aquí el autor lo que quiere explicarnos es cómo se puede hacer esa nivelación que le funcione a la sociedad, al Estado, a la jurisprudencia respecto a los delitos y cómo estos pueden llegar a ser penalizados. El autor dice que los delitos son como esos desórdenes que nacen de la necesidad de reunión y pactos de los intereses privados. Él pone como un límite de delitos. Están los de primer grado, que son aquellos que destruyen completamente a la sociedad y que son, por decirlo coloquialmente, graves. Y están aquellos que son de último grado, que son pequeñas injusticias donde una persona atenta contra otra, no contra una sociedad generalizada. En medio de estas dos
se puede decir que están esas acciones opuestas al bien público que llamamos nosotros delitos. La diferencia entre el primer grado y el último grado es el tema de la sensibilidad. Hay mayor sensibilidad frente a la población en aquellos de primer grado y hay menor sensibilidad en aquellos de último grado. Es decir, las penas de último grado son penas menos duras y las que son de primer grado son mucho más duras que las ya mencionadas. Para el autor podría decirse que en aquella época, y es algo que también podría verse de cierta manera al día de hoy, es que las leyes no han distinguido muy bien entre eso de delitos y penas y no han dividido de manera correcta los crímenes y cómo estos pueden llegar a ser juzgados por modo, especie, objeto o grado. Entonces eso es bastante importante porque nada más en el caso colombiano lo estamos viendo. Hay delitos que nos parece que no son juzgados lo suficientemente fuertes como para que la población se sienta tranquila y hay delitos donde uno de una manera moral o más social uno se da cuenta que están juzgando muy duramente a una persona. Estos grados que nos menciona el autor tienen dos extremos también, que son la tiranía y la libertad. En la tiranía se puede apreciar cierta malicia y en la libertad se puede apreciar cierta humanidad. Cómo la humanidad aplica esa libertad, si es para hacer el bien, si es para hacer el mal, porque la moral contradice a la legislación según el autor. Cualquier acción que no esté comprendida entre los límites señalados por la jurisprudencia no puede ser considerado un delito, así moralmente para nosotros lo sea. Como un resumen general de lo que nos habla este capítulo, podría decirse que las penas deben guardar una proporción justa con los delitos, es decir, no se puede castigar con la misma severidad aquellos delitos que irrumpen con el equilibrio social a aquellos que están atentando de alguna manera no tan fuerte o severa a una sola persona. Para el autor, el fin de las penas no es el sufrimiento ni la venganza, sino impedir que el delincuente vuelva a dañar a la sociedad y así poder bajar esos índices de criminalidad o de que se cometa el mismo error. Es aquí entonces cuando me hago un pequeño análisis de lo que es la consecuencia que podría tener la sociedad hoy en día de esa desproporción en las penas. Cuando las penas son muy laxas o también son muy duras, las personas pierden respeto por las leyes. Los jueces, asimismo, pueden llegar a abusar del poder de una manera muy abrupta y en un país como Colombia, lastimosamente, que maneja bastante corrupción, bastante abuso de poder, pues podría verse identificado este tipo de cosas. Los ciudadanos también pueden llegar a sentir más simpatía por el castigado si ese castigo consideran que es realmente excesivo para lo que él hizo, y puede llegar a fomentarse cierta impunidad, porque digamos que el miedo al castigo hace que ciertos delitos no sean denunciados. Entonces muchas personas pueden llegar a quedarse calladas por temas morales, por temas de temor y demás. Entonces muchos delitos van a quedar en la impunidad. Básicamente yo dividí, ya para concluir, en 4 ideas básicas este capítulo. La primera es que la pena debe ser proporcional al delito, ni muy dura ni demasiado leve, sino justa según el daño causado. Eso es algo bastante utópico porque la verdad es muy difícil encontrar algo verdaderamente justo para cada uno de los delitos que están establecidos en el sistema legal colombiano. Y el segundo es que el fin de la pena es prevenir el delito. Como decía el autor, no es ni castigar por venganza, sino simplemente evitar que se repitan esas acciones que atentan contra la comunidad.
El tercero son las penas desproporcionadas que pueden llegar a ser injustas, las cuales en una sociedad o en un estado social de derecho pueden llegar a causar desconfianza, abuso y pérdida de respeto por la ley y abuso de poder. Y la última corresponde a que las penas deben ser graduales, es decir, a delitos más graves, penas más graves y más severas, y a delitos leves, penas menores. Entonces así concluyo este capítulo y le doy paso a mi compañero. Hola compañeros, buenas noches. Quiero darle las gracias a mi compañera quien me ha cedido el turno y hoy vengo a hablarles sobre el capítulo 7, de El delito y de las penas de César Vicaría. El capítulo 7 habla especialmente sobre el error que hay en la graduación de la pena, según lo establecía César Vicaría. Y César Vicaría establecía que habían 3 errores en la graduación de la pena. El primero establecía que la pena, el error de la pena era si se graduaba frente a la intención de la persona, teniendo en cuenta que todas las personas tenemos una intención diferente o tenemos diferentes cambios de ánimo o diferentes estados mentales. Por tanto, consideraba Vicaría que habría que hacer una ley para cada persona, porque todas las personas tendríamos una intención muy diferente. La segunda, Vicaría consideraba que el error estaba en la graduación de la pena frente al estatus o la dignidad de la persona afectada o la víctima, porque consideraba que si una persona causaba un daño a una persona de un, digámoslo actualmente, un estado social alto, por su estado o por su estatus social, esa persona que cometía el delito frente a la persona del estatus social alto iba a ser castigada severamente y no igual que pasaría con una persona de una persona que atentara contra otra persona de un estatus social bajo, diferente. Entonces eso no garantizaría el derecho a la igualdad. En cuanto al tercer error que manifestaba Beccaria decía que no se podía, mejor dicho, que era necesario para la graduación de la pena no tener en cuenta la religión o las creencias religiosas, puesto que había que separar lo que era la garantía del Estado o de la sociedad frente a la dosificación de la pena por creencias religiosas. Entonces, para Vicaría, la efectiva graduación de la pena consistía en tener en cuenta ese daño que se le causa a la sociedad, que es, comparado con el derecho penal colombiano actual, es lo que se garantiza, ¿no? O sea, se tiene en cuenta para la graduación de la pena es el daño que se le ha causado a la sociedad. Obviamente se tiene en cuenta pues el daño que se le causa a la persona, pero no separa a las personas, sino que garantiza una igualdad en cuanto al acceso a la justicia, tal y como lo vemos en el artículo 29 de la Constitución Política, que garantiza que toda persona será juzgado conforme a las leyes o normas que hayan sido prescritas o que estén escritas, ¿sí? Y nadie podrá ser condenado sino por estas leyes que estén escritas en Colombia. También el artículo 13 nos garantiza pues ese derecho a la igualdad y de la igualdad al acceso a la justicia, de que todos, nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos, desaparición forzosa, y nos garantiza pues esa igualdad frente a la justicia. Por otro lado, Beccaria consideraba que sí había que dejarlo subjetivo y buscar más la protección de la sociedad en cuanto a la graduación de las penas, y así es como las penas se gradúan actualmente en nuestro sistema penal colombiano. Bueno, eso es todo cuanto tenía que decirles respecto al capítulo 7 de César Vicaría, la graduación de las penas, y le doy paso a mi compañera que nos va a hablar de la división del delito o
o el tema que le corresponde a ella, mi compañera Dayana Portillo. Gracias, Mónica. Capítulo 8. División de los delitos. En este capítulo, César Beccaria explica que la verdadera medida de un delito es el daño que causa a la sociedad, no por las creencias, pasiones o intereses de poder. Aunque esto parece una idea evidente, históricamente ha sido distorsionada por la tiranía, la ignorancia, la manipulación política o religiosa. Él señala que las sociedades primitivas tenían ideas más simples y racionales sobre el castigo, pero con el tiempo las pasiones y la religión mal interpretada y la autoridad absoluta confundieron las nociones básicas sobre qué es el delito y cómo debe sancionarse. El autor afirma que no pretende clasificar todos los delitos de manera exhaustiva, porque cada época y cultura los ve de manera diferente, lo que lo haría un trabajo interminable. En lugar de eso, se centra en los principios generales y errores comunes que llevan tanto a la anarquía como al exceso de control. Es por esto entonces que él divide los delitos en 3 grupos. Primer grupo: delitos que destruyen directamente la sociedad o a quien la representa. Son los más graves porque atacan la base misma de la convivencia. Critica él entonces el abuso del término lesa majestad usado por regímenes tiránicos para castigar conductas que en realidad no ponen en riesgo a la sociedad. Ejemplo: atentar contra la vida del jefe de Estado o intentar destruir el orden constitucional. El segundo grupo son los delitos que afectan la seguridad individual, vulnerando la vida, libertad, bienes u honor de las personas, como la seguridad. Esta es la razón por la que existe la sociedad. Estos delitos requieren entonces sanciones firmes. Ejemplo: homicidio, lesiones, hurto, amenaza, injuria. El tercer grupo son los delitos contra los deberes. El tercer grupo de delitos son los que son cometidos contra los deberes hacia el bien público, los cuales no destruyen la sociedad ni lesionan directamente a un individuo, pero afectan el funcionamiento del orden común. Ejemplo: incumplir obligaciones públicas, perturbar servicios estatales, desobedecer normas esenciales para el bien colectivo. Él recalca que cuando estos delitos son cometidos por personas con poder, como magistrados o gobernantes, el daño es mayor porque destruye la confianza pública y normaliza el abuso. Ahora quiero hacer